Listo. Bueno, saludos cordiales, estimada docente Carla Hermida. Somos el grupo número 7 de la materia de Psicología Clínica 2, integrados por Barzola Erazo Angélica, Chalar Yori Joana Yasmín, Chávez Leiva Dayana, Cruz Casanova Ana, Mendoza Zambrano Cecibel, Verdugo Guerra Rosa y quien les habla Cárdenas Ordóñez Luis. El día de hoy estamos en esta sesión de Zoom para exponer sobre los diferentes tipos de psicodiagnóstico que se utilizan dentro de la psicología para identificar alteraciones mentales de las personas. Vamos a iniciar con el psicodiagnóstico patopsicológico. Ya. Antes de tocar diagnóstico patopsicológico, vamos a hablar sobre la patopsicología. Nos dice que es una rama de la psicología orientada a la recuperación funcional del paciente. Es decir, que esta disciplina no solo se enfoca en la recuperación de un problema clínico específico, sino también en la recuperación general de la actividad psíquica del paciente. Por ejemplo, si alguien tiene depresión, la patopsicología no se va a enfocar únicamente en el tratamiento de la depresión, sino que la persona gradualmente vaya recuperando aquellas actividades que había dejado por o a causa de la depresión. Como vemos en la imagen, bueno, hay una persona que, digamos, que se está reincorporando a sus actividades, se puede decir que está superando algún trastorno. No vemos cómo está trabajando, está estudiando, está retomando algún hobby. Entonces, de eso se trata lo que es la patopsicología. Vamos ahora a ver el objeto de estudio de la patopsicología. Nos dice su objeto de estudio son las alteraciones de la actividad psíquica que surgen a consecuencia de las enfermedades del cerebro y brinda un amplio modelo teórico metodológico para diagnosticar los procesos mentales implicados en la enfermedad del paciente. ¿Cierto? Por ejemplo, una persona que tenga Alzheimer está aquí implicado o se ven afectadas varias funciones cognitivas, como puede ser la memoria, ¿no es cierto? Entonces, el objeto de estudio de la patopsicología se enfoca en todos esos procesos mentales que están siendo afectados a causa de una enfermedad mental. Luego tenemos ya como tal el psicodiagnóstico patopsicológico. Nos dice que este tipo de psicodiagnóstico tiene sus bases en la psicología y no en la medicina, ya que para comprender los fenómenos clínicos aplica postulados psicológicos, es decir, que utiliza términos psicológicos como afectividad, motivación, emociones, necesidades y personalidad para brindar una terapia psicológica basada en estrategias y no en psicofármacos o medicinas. Entonces, como podemos ver, a diferencia de un psiquiatra que en base a un psicodiagnóstico suministraría o recetaría medicamentos al paciente
con un determinado trastorno, en el psicodiagnóstico el psicólogo no suministra medicamentos, sino que emplea varias técnicas o estrategias psicológicas para ayudar al paciente a que supere su trastorno psicológico, pero más no le suministra una medicación. Vamos a ver los métodos de evaluación que se utilizan en el diagnóstico patopsicológico. Primeramente tenemos experimental psicológico. Nos dice, emplea técnicas o procedimientos en situación clínica para modificar determinados fenómenos psíquicos, poder estudiar sus desviaciones y calificar sus repercusiones. Historia clínica de Bratus-Seigarnik. Aplica principios y enfoques de la metodología de la investigación cualitativa, tomando como base el análisis de la historia clínica. Este método tiene varias etapas en las que se va refinando el análisis, hasta concluir con la elaboración de un modelo psicológico que explique el desarrollo de las alteraciones psíquicas y especialmente de sus mecanismos motrices. Y finalmente tenemos los métodos tradicionales que ya todos los conocemos, que son los cuestionarios, escalas, test psicométricos, entre otros. Ya, el siguiente tipo de psicodiagnóstico es el psicodiagnóstico personológico. Nos dice que el psicodiagnóstico personológico es utilizado en psicología clínica para evaluar el funcionamiento psicológico y emocional del paciente. Este psicodiagnóstico está centrado o centra su interés en la personalidad de los individuos, es decir, en las características diferenciadas de cada persona. Este psicodiagnóstico estudia las áreas activas del individuo, ya sean estas familiares, educativas, laborales, sociales, matrimoniales, sexuales y personales. Vamos a ver el objetivo del psicodiagnóstico personológico. Nos dice que nos proporciona una comprensión profunda y completa de la personalidad o de la persona y sus problemas psicológicos, así como identificar posibles tratamientos o intervenciones que puedan ser útiles. Métodos de evaluación. Los diferentes métodos de evaluación personológico sirven para medir las características de la personalidad de un sujeto. Algunos métodos son los siguientes. Encuestas. Se componen de un conjunto de preguntas que deben ser respondidas por el sujeto evaluado. Algunos ejemplos son el inventario de personalidad de Costa y McCrae, también conocido como NeoPIR, y el inventario de personalidad de 16 factores o también llamado 16PF. Tenemos las entrevistas, que durante una entrevista un evaluador hace preguntas al sujeto evaluado y observa su comportamiento para evaluar sus características de personalidad. Y luego tenemos pruebas proyectivas. Estas se basan en la teoría de que las personas proyectan sus pensamientos, emociones y conflictos internos a través de su comportamiento y sus respuestas a situaciones específicas.
Algunos ejemplos de estas pruebas son el test de apercepción temática TAT y el test de Rorschach. Bueno, gracias. A continuación le doy la palabra a mi compañera Diana Chávez, que es quien expondrá otros tipos de psicodiagnóstico. Listo, buenas noches compañeros, buenas noches máster. A mí me ha tocado lo que es el diagnóstico psicopatológico y neuropsicológico. El diagnóstico psicopatológico es la clase de valoración que se hace posible pensar en el paciente como unidad significativa y motivada, la que permite clasificar sus conductas como anormales. El diagnóstico de alguna patología en el ámbito médico depende de las alteraciones biológicas y físicas que sufre una persona. En este caso se puede decir que es el problema muy aparte de lo médico, en el área mental, en su trabajo, no está rindiendo o presenta problemas de estrés, falta de querer realizar sus actividades. El proceso de evaluación psicológica se compone de la entrevista y las pruebas estandarizadas. En cualquier caso, este tipo de técnicas y recursos se aplican en función de la edad y necesidades de las personas. Se evaluarán algunos aspectos en estos casos, serán aquellos que presenten más problemas. En este caso sería el rechazo social, la timidez o dificultad para relacionarse, el aislamiento social, problemas en la conducta y el comportamiento, distracción excesiva, bajo rendimiento escolar, agresividad o conductas violentas que presente la persona en su entorno, conductas sexuales inapropiadas y razonamientos extravagantes o irracionales. En este caso se realiza la evaluación psicológica para determinar mediante la entrevista el problema patológico que está presentando la persona y el porqué de su reaccionar o del por qué está presentando problemas. Las características del diagnóstico dependen del DSM-5, están organizados en 3 secciones. La sección 1 está dirigida a proporcionar pautas para el uso clínico y forense del manual. La sección 2 incluye los criterios y códigos diagnósticos de los diferentes trastornos. La sección 3 recoge medidas dimensionales para evaluar los síntomas, criterios y la formación cultural de los trastornos y una propuesta alternativa, la conceptualización de los trastornos de personalidad, además de una descripción de condiciones clínicas que están actualmente al estudio. Nos cuenta un informe completo de por qué y cada uno con sus dimensiones y códigos establecidos. El diagnóstico neuropsicológico es un método de diagnóstico que estudia el funcionamiento cerebral y brinda información no provista por otros métodos de estudio, como son el electroencefalograma, la tomografía computarizada o la resonancia magnética, ya que estos no van a presentar el mismo resultado que un estudio neuropsicológico. La neuropsicología es la rama de las neurociencias que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta de la persona, del sujeto, tanto normales como aquellos que han sufrido algún tipo de daño cerebral, ya sea de forma natural o por algún problema que ocurrió en su entorno. ¿Qué aspectos se evalúan en el área neuropsicológica? La capacidad intelectual general, el aprendizaje y la memoria, las habilidades bioespaciales, el temperamento de la persona, el lenguaje, la alteración y la concentración, las destrezas de ejecución de alto nivel o funciones ejecutivas, por ejemplo, la secuencialización, el razonamiento y la resolución de problemas. Algunas capacidades pueden estudiarse en mayor detalle que otras dependiendo de las necesidades de cada paciente. Esto fue nuestra pequeña exposición, espero sea de su agrado. Muchísimas gracias y buenas noches.